Nosotros vamos a intentar ser un poquito más rápido con la presentación, sobre todo para entrar al tema del debate que nos interesa. Aparte, bueno, que ha habido como alguna intervención que está muy vinculada con nuestro trabajo y con nuestra práctica, y es más un poco en hacer una reflexión general y entrar en faena. Creo que casi todos conocéis un poco el colectivo nuestro, pero bueno, nos dedicamos un poco a la intervención en el espacio público, la acción directa. Hemos colaborado con muchos de los actores que están aquí haciendo algún tipo de intervenciones en solares, en centros sociales, con todo tipo de movimientos sociales, asociaciones de vecinos, pues, actores de todo tipo, con los que colaboramos, interactuamos y aportamos un poco nuestras herramientas. Ahora definir lo que es un colectivo creo que es un poco absurdo, o sea, creo que ahora mismo es un debate que está ahí en el aire, pero que no interesa entrar. Las revistas ya se están dedicando a ello, ya lo discerniremos nosotros, pero bueno, nosotros nos incluimos un poco, lo que os contamos un poco en estas prácticas. Somos más bien como, en cierta medida, activistas de los tornillos, en este caso, porque nos dedicamos mucho a la autoconstrucción, a la acción directa, y como contaba un poco el compañero de la red de huertos, pues con todas esas prácticas que lo que viene vinculado a estas prácticas, ¿no? O sea, esos procesos de construcción colaborativa, donde hay un aprendizaje comunitario, donde hay un aprendizaje colectivo, donde hay una apropiación y unos empoderamientos del espacio, y son herramientas que para nosotros son básicas un poco en la cotidianidad nuestra, y yo creo que en la manera un poco de promover un modelo de producción de ciudad un poco de alternativa al oficial. Yo más bien un poco en relación a lo que contaba Carlos, con una visión un poco más optimista, o sea, bueno, simplemente para hacer una lectura de todo esto, o sea, y tal y como están las cosas, o sea, nosotros la verdad que, por ejemplo, ahora mismo sí que estamos cogiendo un poco el plano de las intervenciones en los solares como un espacio de producción de ciudad, la producción en los solares que luego tiene que ver mucho con los huertos, ¿no? O sea, como ese modelo de alternativa, de propuestas, donde ahora mismo se está planteando esos espacios de apropiación de la ciudadanía, donde está generando nuevos modelos de gestión, o sea, pues una renovación un poco de lo que había hasta ahora. Aquí en Madrid, la verdad que, analizando un poco el panorama, bueno, el compañero nos ha contado, hay 34 solares o 34 huertos, que yo los huertos y solares los pongo muy de la mano porque cuando hay un solar hay un huerto, o sea, inevitablemente. Y la cuestión es que, bueno, cuando empezamos, o sea, yo creo el solar del Olivar, que fue uno de los pioneros, o sea, o hay incluso más... No duró el huerto ni una semana. ¿Sí? No duró ni una semana. Bueno, desde que se empezó hasta ahora, bueno, la cuestión es la historia. En ese momento este espacio era un espacio ocupado, o sea, ahora mismo, por ejemplo, el huerto de esta es una plaza. Tiene ya convenio de cesión temporal, o sea, que ha cambiado un poco las condiciones, es un poco lo que vengo a decir, y hay que hacer un análisis de este cambio de las condiciones, que no significa que hemos ido a mejor o a peor, sino simplemente han cambiado unas determinadas cuestiones que a mí me gustaría un poco ver los pros y los contras de esta historia, ¿no? Lo digo porque por ahora estamos en un momento un poco incipiente en el que se generen más transformaciones. O sea, ahora mismo, por ejemplo, esto de los solares, como estamos en esta nueva búsqueda de fórmulas, o sea, sobre todo fórmulas que no generen ningún gasto económico para la administración, o sea, entonces, por ejemplo, al Ayuntamiento de Madrid de repente le han interesado mucho los solares, la activación de este tipo de espacios, ¿no? O sea, y eso... tenemos que tener un análisis crítico frente a esta cuestión, o sea, porque, por un lado, es cierto que, por ejemplo, esta administración se está acercando a este lenguaje, a estas prácticas, como una aproximación un poco interesante, porque, bueno, o sea, ahora mismo cualquier solución que en principio genere este simulacro de participación ciudadana, pero que además no le genere ningún costo a las arcas públicas, es muy beneficioso. O sea, entonces, bueno... esto nos puede, a movimientos que sí que tienen como estas cuestiones que plantea la gente de la red de huertos, ¿no? Que tienen como otras preocupaciones, que están reivindicando un modelo de producción de ciudad alternativo, pero que de repente sufre la impostura de una administración pública que lo único que está buscando es un poco de movimiento porque no lo tiene, o sea, dentro de sus presupuestos, o sea, pues puede pervertir o desvirtuar de alguna manera este tipo de prácticas. Y a mí me gustaría un poco llamar la atención, ahora mismo ya te digo que es un momento donde se están planteando esta serie de cosas. Igual está pasando con los centros sociales, ¿no? O sea, ahora mismo
esta cesión de espacios a la ciudadanía también se está planteando de manera masiva, incluso ya en Euskadi ya se está generando como este movimiento de una manera un poco más articulada. Con esto, que se institucionalice no es bueno ni malo, sino simplemente hay que tener como ciertas precauciones. Nosotros, hay un caso que lo ponemos, que es bastante gráfico, solemos trabajar también en análisis de las ocupaciones ocasionales del espacio público y, por ejemplo, estamos un poco vigilantes un poco a fenómenos que ocurren con el fenómeno del ecuavóley, que es el deporte informal que suele ocurrir un poco en la periferia madrileña. El ecuavóley es como una especie de voleibol a la ecuatoriana, un 3x3 con redes muy altas. Me imagino que habréis visto muchos campos, alguno de vosotros por la ciudad. La cuestión es que estos campos son un motor de una red o de un tejido social que hay alrededor del campo, ¿no? La gente se reúne de manera informal, temporal, los sábados por la mañana, los domingos por la mañana, y alrededor de ese espacio se genera todo un tejido comercial, o un tejido de relaciones que no solo es el ecuavóley como deporte, pero es el motor que fomenta esas relaciones. La cuestión es que cuando se institucionaliza o se persigue ese tipo de prácticas, cuando se institucionaliza, realmente, bueno, el Ayuntamiento de Madrid, a través de la Concejalía de Participación, establece, pues les da como unos espacios reglados, con unos campos marcados y con una concesión para que un encargado un poco se encargue de la gestión de este espacio. Cuando se da esa concesión, en realidad, bueno, están matando el tejido que hay alrededor, porque ya al normalizarlo produce una paralización de todo ese tejido comercial informal que había alrededor, acaba un poco desapareciendo. Es un poco el extremo, ¿no? O sea, realmente, claro, cuando se establecen un poco estas normas del uso y de explotación de este espacio, yo lo pongo un poco como, no extrapolado, ¿no? Pero sí que haciendo un poco esta lectura. ¿Qué ocurre cuando se institucionaliza los peligros que puede llegar a tener? En un espacio como un centro social, cuando aparece la institución, Carlos nos lo puede un poco contar más, hasta qué punto hay que velar para que ese papel pueda estar un poquito más o menos tamizado o que sea menos controlado de lo habitual. Yo creo que es un poco lo que hay que estar un poco precavidos. En este momento, que es un momento donde se están generando una atención excesiva a todo este tipo de prácticas, pues simplemente tener como una atención o ser un poco más cautelosos a la hora de un poco de entrar en este tipo de lenguaje que la Administración se lo está apropiando, es un poco lo que nosotros queríamos llamar la atención en este foro y, bueno, luego empezar a debatir con vosotros qué podemos un poco aportar y qué podemos ver. Y con esto ya paso a mi compañera.